preguntan si estamos transmitiendo. Talán, talán, talán. Aquí estamos transmitiendo, sí. ¿Cómo les va? Ya hemos escogido este lugarcito que es más tranquilo para transmitir. Buen día, ¿cómo están? Buen lunes. Voy a chequear a ver quiénes andan por ahí. Vamos a continuar. ¿Cómo va? Díganme quiénes están ahí. A ver quiénes veo. Hola. ¿Cómo va? A ver aquí les puedo ver. Buen día. Hemos tenido un fin de semana muy bonito. Sumamente bonito. Con sol, 30 grados, viento, pero bueno, agosto trae vientos. Pues me voy a acordar, quiero ver si me puedo acordar, cuando hagamos buenas noches se prende leerles un poema del mes de agosto, que me pareció muy bonito. Bueno, aquí estamos, estén quienes estén, y vamos a empezar a hablar, no lo digo con desprecio, sino que más allá de quienes se van sumando, vamos a hablar de la intimidad y de los silencios. Hola Vivi, ¿cómo les va? Para quienes recién ingresan, talán, talán, estamos trabajando sobre el río Místico. Una película dirigida por Clint Eastwood. Y cuando digo dirigida por, es porque me parece que es una dirección mayúscula, fabulosa, muy muy buena. Creo que una de las... Hola Celes, ¿cómo va, querida? Qué alegría verte. Sí, tiempito de primavera, como dice Irene, Beatriz, ¿cómo va? Buen día. A ver, Martita Marcetti, Vivi, buenas. Hola José. Bueno, ya estamos cumpliendo los saludos de rigor. Y me parece que está bueno que larguemos. Respecto a quienes en aquel momento barajamos los de Zoom o no, nos vamos a quedar por acá porque varios dijeron que si no lo ven en el momento lo ven después en diferido. Yo también puedo grabarlo en Zoom y mandarlo en diferido, pero por ahora vamos a estar acá. Lo único que me dicen si se escucha bien, si se ve bien. Y en ese sentido, después lo vamos a ir chequeando, ¿no? Pero no todos los lunes tiene que ser tan difícil como fue el lunes anterior, ¿no? Bueno, río místico. Por las dudas, como son tres los personajes más importantes, uno se llama Sean, como Sean Penn, pero es Kevin Bacon. Y el otro, no me acuerdo cómo se llama, Adams, se llama el otro. Entonces yo voy a ir cada tanto mencionándoles el nombre del actor y el nombre del personaje. Pero ahora me interesa trabajar sobre lo de esta novela, que es una novela de Denise Lehane, se llama. Y que les decía que los personajes son Jimmy, Sean y Dave Boyle. Dave es el que sufre el abuso sexual, Sean es el policía y Jimmy Barkum es como el personaje de Sean Penn, como el jefe de la mafia también de la zona, ¿no?
Nosotros en la oportunidad anterior estuvimos charlando sobre algo que a mí me parece que es importante, que son digamos, los factores de riesgo, por decirlo así, o sea, qué cosas pueden predisponernos o predisponen a los niños al abuso sexual, pero en este caso, digamos que es una cosa doble, porque es un rapto, ¿no? Y además de ser un rapto, después es 4 días, o sea, de una intensidad brutal, ¿no? Eso también lo toma la novela y lo toma Clint Eastwood, como que no queden dudas, ¿no? De que semejante nivel de criminalidad va a generar de alguna forma consecuencias fatales para todos. Pero esto que ya lo sabemos y que hemos estado trabajando en la clase anterior, a mí me gustaría trabajarlo también desde 2 puntos de vista, que no lo vamos a terminar de abordar hoy, lo vamos a hacer entre hoy y mañana. El primero, para ir como semblanteando la cosa, tiene que ver con el trauma y el silencio. No sé si habrán notado, yo todos los comentarios los recibo por acá, o sea que ustedes pueden escribirme, que a lo largo de la película hay como muy pocas conversaciones, muy poquitas conversaciones, prácticamente los diálogos son entrecortados, entre sollozos, y hay silencios, y por otro lado hay gritos, ¿no? Sí me voy a detener acá lo que sea necesario como para hacer una pequeña descripción, ¿no? ¿A qué descripción me voy a referir? La primera es que se ven 3 chicos muy sanos ahí jugando al hockey, sí, buscando la fichita, la pelotita que se perdió en la alcantarilla, y emergen estos dos pedófilos, aparecen ahí en la escena fingiendo ser policías, y lo que hacen es semblantear, ¿no? Es decir, el que les contesta no lo toman, al otro le dicen si es el jefe de la banda, y a quien está más en silencio, a quien está calladito, mirando para abajo, lo que les contaba del cuento de Bertolt Brecht, al que se ve más vulnerable es al que le indican que suba al auto, ¿no? Que además es el que le preguntan que tiene a los padres más lejos, dice mi mamá está en tal lugar, ¿no? Por lo cual no se sabe nada de los padres, ¿no? Los otros van directamente y le dicen a los padres. Digo esto porque el lenguaje es una herramienta, además de lo que ya sabemos de comunicación, además de ser una herramienta que comunicamos y expresamos nuestros sentimientos, podemos describir lo que pasa en los mundos, en los externos, en los internos, podemos dar elogios, recibirlos, pedir, agradecer. O sea, es tan importante que evita todo tipo de adivinación, ¿no? Porque por ahí dice, bueno, decímelo, ¿no? Ayer escuché eso, me pareció muy bien, dice, yo no soy yo no soy adivino, no soy una persona que pueda leer la mente. Entonces, por ahí uno cree que lo que comparte es suficiente, por ahí no, porque hay que conversarlo, ¿no? Hay que decirlo. Es además el lenguaje nuestro elemento, ¿no? Esto de ser como peces en el agua, nosotros somos como humanos en el lenguaje, nosotros nos hacemos humanos en el lenguaje. El primer acto importante de significado es que se nos da un nombre, ¿no? O sea, desconozco porque no soy elefante ni perro, pero no hay ritos de bautismo, ¿no? O sea, de iniciación a la cultura. Una cosa es el nacimiento, que es la iniciación a la vida, y que eso tiene que ver con el parto, ¿eh?
Pero después hay ritos de iniciación al orden de la cultura, ¿no? Todos los antropólogos lo saben, o sea, dar un nombre, leer un augurio, que vengan hadas y nos bendigan. Todo gira en torno a la palabra, ¿no? El estar bendito es haber recibido buenas palabras, ¿m? El ponernos un nombre, ¿eh? No hay nombre que no tenga significado, ¿m? Ya sea descriptivo, ya sea por gentilicio, digamos, o ya sea por un oficio, o después ya hay tantas capas de nombres que puede ser en tributo o en honor a un santo, a una santa, a una virgen, es decir, algo que en el acto de darle ese nombre lo invocamos, otras veces darle el nombre de el jefe de la tribu, ¿no? Entonces vienen los juniors, el hijo de, el hijo de, hijo de, hijo de, ¿no? Los Rodríguez y los Rodrigos, y que existe hasta en todos los idiomas, ¿no? Los hijos de... En ese sentido, me parece que es interesante mencionar que además la palabra no solamente permite esto, sino que inaugura también la configuración de lo psíquico, ¿de acuerdo? O sea, es a través de la palabra donde se van a ir incorporando significantes, sentido de las cosas, se van a asociar emociones con palabras, se van a describir actos, ¿no? Es decir, hay todo un mundo de lo psíquico y de lo relacional que va a entrar a través del lenguaje, ¿no? Y en eso está incorporado el silencio, la pausa, ¿no? Que en algún sentido es como la música. Si no hubiera silencio, no habría posibilidad de notar los sonidos, ¿no? Entonces sería un permanente sonar desde un instrumento hasta la voz humana, ¿no? Entonces el silencio efectivamente es en algún punto un espacio de tiempo entre un sonido y el otro. También uno podría definirlo así, ¿no? También uno podría decir que el silencio en términos absolutos no existe, sino que son frecuencias que nosotros podemos registrar y otras que no podemos registrar. Pero en principio, lo más básico del silencio es que o nos tomamos tiempo para pensar, o que estamos observando algo, o que hay algo que estamos sintiendo y entonces va a moverse hacia algún lugar, o que estamos estupefactos. Qué palabra esa, ¿no? Estupefactos, que estamos sin palabras, que estamos de alguna forma sin poder procesar eso. En ese sentido, cuando decimos que estamos asombrados o asustados, entonces el silencio sí produce algo que es que uno puede notar en quien está hablando, lo que les decía, una pausa, o puede notar que hay algún contenido que puede salir, que puede salir, que puede salir, pero no sale finalmente, ¿no? Digo, también hay una connotación, ¿no? En términos de el silencio, lo que connota según el discurso en el que esté, ¿no? Alguien está hablando, ¿no? Y hace un silencio, o uno siente si es muy largo que el otro no va a poder seguir, o en otros casos es que se viene algo, una síntesis, o una pausa, ¿no? En ese sentido es casi como algo que para mí me parece muy bonito, que puede ser el inicio de una nueva síntesis, pero que a su vez también puede ser la dificultad de una enunciación. Nada de lo que estoy diciendo es muy novedoso,
Pero sí, me gustaría leer un breve texto, muy cortitos, de Maurice Blanchot. Vieron que hay muchos estudiosos del lenguaje, muchos vienen de Francia, ¿no? Puede estar desde Saussure hasta Barthes, bueno, y que dice Maurice Blanchot, dice, toda palabra es violencia y al mismo tiempo, ¿m? y al mismo tiempo sabemos bien que los que discuten no se golpean y que el lenguaje es la empresa mediante la cual la violencia renuncia a ser abierta para hacerse secreta. Les vuelvo a decir. Toda palabra, dice, es violencia. Al mismo tiempo, sabemos bien que los que discuten no se golpean y que el lenguaje es la empresa mediante la cual la violencia renuncia a ser abierta para hacerse secreta. ¿Mm? Acá sí me importa que nosotros vinculemos, ¿no?, los actos del habla, lo que connota esto, como los hilvanes, ¿no?, como la forma en que se va dando sentido a las cosas, pero que se van suturando los acontecimientos. Entonces les decía, volviendo a la película, esto no va a ser una clase de Lacan ni nada que se le parezca, porque no es lo mío, pero sí les diría que es muy notorio que cuando el pibito vuelve, se lo mira desde una ventana que está arriba con la madre, y como que no se habla nada más, ¿no? Después él queda en ese sentido como silenciado, o sea, uno no sabe bien, pero él acompaña al hijo a la escuela, siempre es una gran actuación de Tim Robbins, es un grandote cabizbajo, en ese sentido se ve que prácticamente, o sea, uno no lo sabe, ¿no?, pero sí es importante decirlo que hay algo que no se habló más, ¿no?, pero que todo el mundo supuso, o que todo el mundo supone que es, todo el mundo prácticamente lo sabe que es, porque lo que se denuncia es el secuestro. Y después cuando es encontrado, o sea, todos, de alguna forma, quedaron, inclusive los chicos atravesados por ese acto de violencia que es el secuestro, pero después se encarga brillantemente Clint Eastwood de hacernos mover e ir para atrás. Dice, acá no es que no pasó nada, todos saben que pasó, pero de eso nada se habló. Y a lo largo de toda la película se va haciendo referencia a ese acto. Ah, vos sos amigo de este. Ah, y a este le pasó tal cosa. Ah, y a este le sucedió tal otra. Es decir, donde se supone, ¿no?, y se supone correctamente, no lo estoy diciendo como que sea un error, se hace referencia, pero quien sufrió el daño o casi le diría que el vejamen, el secuestro, no habla, no se dice nada. Yo les mencionaba que acá hay cuestiones que están sumamente estudiadas, por lo cual se transformaron en legislación, que muchas veces esto es tan doloroso de procesar, es tan intrusivo que necesita años para que sea denunciado. Y cuando digo denunciado, ustedes son gente inteligente, saben que denunciar y enunciar comparten de alguna manera parte de eso que es la enunciación, o sea, algo que se está diciendo o que se dice, en ese sentido, y eso es muy importante, lo que se está enunciando es algo que rompe el silencio, y rompe el silencio en dirección a que
lo que necesitaba ser expresado. ¿Y necesitaba para qué? Para que de alguna forma, a través de la palabra, todos nos podamos hacer cargo. Cuando digo todos me refiero a todos los otros que no hemos sufrido eso, de ese daño que lo va a mediar, que lo va, digo, no lo vamos a exceptuar de ese daño, ¿no? Pero que va a hacer que el otro pueda compartir el peso de semejante dolor, de semejante tristeza, a través de decirlos y denunciarlos a quienes produjeron ese acto, ponerle un nombre, o sea, fue fulano y fue perengano, y además, sin entrar en detalles, que nosotros podamos hacernos cargo de, a través de esa palabra, hacer algo distinto que otorgar. Como dicen, el que calla otorga, ¿no? Y uno dice, ¿qué es lo que otorga cuando hay un silencio de ese tipo? Y otorga todos los tipos de pensamientos, de creencias, todo el tipo de conjeturas que desarrolla la víctima y que como no lo expresa, no lo puede poner en el plano de una conversación, no lo puede poner en duda, que si él tuvo la culpa, que si no hubiera estado ahí, que los otros chicos, porque también en algún sentido son como víctimas pasivas, no exactamente de la violación, pero sí del acto de violencia, del rapto, de todo, en donde queda entre ellos, ¿no? Como un nudo, ¿no? Como un altercado, como algo que no pudo sanearse. Y eso, el hecho de que se hable, lleva tanto tiempo porque en algún punto, así como en el bautismo, la sociedad nos convocamos y le damos la bienvenida culturalmente, no el nacimiento, no la vida, a una persona, y en esa bienvenida cultural festejamos, decimos, damos buenos auspicios, ¿no? Eh, felicitamos a los padres, encontramos los padrinos, etcétera. Cuando hay un acto de violencia, la denuncia también es ponerle un nombre a eso que sucedió, pero además de ponerle un nombre a lo que sucedió es señalar a quienes lo perpetraron y cobijar de alguna manera a la víctima, ¿no? Es bastante notorio cómo el silencio sigue generando victimización o acusación, ¿no? Les decía, una cosa muy en la creencia infantil es que los niños o las niñas, las niñes, pueden haber generado fantasías muy culpógenas en los cuales la necesidad de hablarlo es precisamente para disculpar, para poner en claro que son unos inocentes, ¿no? Hay mucho de esto en el silencio, la lectura que les decía hace mucho tiempo, que dice o hace este gran escritor que es Saramago sobre el silencio de los inocentes, es decir, del Día del Inocente. Él lee que San José lleva a su hijo y a su esposa en el burro y huyen por la amenaza del genocidio que va a hacer Herodes, pero silencia esa amenaza y entonces hay una gran cantidad de víctimas que serían los niños del pueblo que no pudieron oír, ¿no? Entonces, que no pudieron escuchar la voz de alarma, porque también el grito, ¿no? Si hubiera habido un grito, un llamado de ayuda en ese momento, si no hubiera sido esto a través del silencio, seguramente en algún punto también se podría haber salvado, ¿no? Y esto es un razonamiento bastante universal que todos lo hacemos, fíjense que en ese sentido nosotros decimos, si yo hubiera dicho algo,
si le hubiera dicho, si no me hubiera quedado callado. Entonces nosotros tenemos intrínsecamente una gran capacidad para darnos cuenta que quizás la palabra, solo la palabra, no digo que siempre suceda, pero tiene la posibilidad de cambiar el curso de los acontecimientos. Y lo que estoy diciendo en esta película es claro y es cierto, no solo que eso quizás es más hipotético, eh, para ver si el chiquillo hubiera o no vivido ese acto de violencia. Seguramente por más que gritaran quizás no, pero sí todo el desencadenante posterior, que es que él vuelva a ser víctima. Hay una escena muy linda que es cuando estos mafiosos, los hermanos, no me acuerdo cuántos, que trabajan para el servicio de, creo que es Jimmy, ¿no? El servicio de Jean Penn, eh, cuando ellos lo suben al auto de Jimmy Markham, ¿sí? Está claro ahí de vuelta, porque el director se toma el trabajo de mostrar cómo se retira el auto y él que se da vuelta, ¿no? Y mira para atrás en silencio. Entonces ahí parece que efectivamente ¿eh? Algo de la violencia que se instauró hace 30 años o hace 25 años se va a volver a establecer en un inocente que está condenado por el silencio, ¿no? Porque fíjense que hay un momento en donde Jimmy le pregunta a la esposa de Adam, creo que es, a la esposa de Tim Robbins, ¿eh? ¿Vos creés que él la mató? Y Celeste, ¿no? Que es la esposa de él, no contesta una cosa así y llora y se cobija en el hombro de Jimmy, ¿no? Entonces, y ella está sospechando que es el asesino de Kate, de la hija de él, ¿no? Pero también lo condena con el silencio, ¿no? Entonces, todo acto de violencia está consagrado y está coronado por el silencio, ¿no? También acuérdense que Jimmy es el que mató al padre del novio, de alguien que lo había entregado, ¿no? Y en silencio le manda $500, $800, $500 todos los meses para pagar la educación de los chicos, ¿no? Eh, Inclusive, en este caso, o sea, está él presionado al lado del río, ¿no? Dice, decime que fuiste vos. O sea, decime que fuiste vos. Y ahí viene el pacto horroroso, que es que hablar contra uno mismo le garantiza la muerte. Porque si no lo dice, lo van a matar. Y si dice que fue él, cosa que no fue, también lo van a matar, ¿no? Entonces, hay una cosa espantosa, que es la condena que tiene este señor, y que esa condena está siempre vinculada a la muerte de una parte de él, a la muerte de su niñez, a la muerte y a la amenaza de su sexualidad. Ya voy a entrar, no ahora, pero también se encarga la novela de poner esta cuestión del silencio en la esposa del otro personaje, del policía, que lo llama, ¿m? Quiere hablar y cuelga. ¿No? Quiere hablar y cuelga. Que ya es una cosa diferente, porque quiere hablar, pero todavía no encuentra la palabra. Y su marido le recoge la palabra, le dice, decime estás ahí, yo sé que sos vos, decime cómo se llama nuestra hija. Fíjense que le pide el nombre de la hija. Entonces me parece que es muy, 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 muy gráfico el trabajo que se hace con una obra donde gira alrededor del silencio más que alrededor de la palabra. Dice Don Atahualpa Yupanqui, le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Un día monté a caballo y en la selva me metí
y sentí que en un gran silencio crecía dentro de mí. Hay silencio en mi guitarra cuando canta el garabí y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. ¿Mm? Miren lo que dice que es: le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Sí me parece que es interesante, ¿eh? Eh, porque a nosotros nos da rabia cuando no decimos las cosas, ¿no? Si cuando estamos enojados o estamos tristes, entonces si no le dije tal cosa, ¿no? Y no le dije, ¿por qué? Porque hay que generar toda la condición de la conversación, ¿no? Es decir, muchas veces estamos tan disgustados, tan decepcionados, estamos tan tristes, ¿no? Que una de las principales provocadoras del silencio es la angustia. Es tanta la angustia que cuando venga la palabra sentimos que nos vamos a desbordar en llanto, ¿no? Muchas veces es muy bueno que eso suceda, porque ese desborde de los llantos, ¿no? Ese desborde de los llantos, en realidad es muy auspicioso, ¿no? Cuando digo que es muy auspicioso, es porque por suerte, ¿no? Cuando digo por suerte, y eso es muy lindo, tenemos la posibilidad de que en ese acto de llanto, en ese acto de la palabra, ¿eh? aparezca algo muy glorioso que es la emoción que acompaña a ese dolor, ¿no? Por eso les decía que qué es lo que dice Don Atahualpa. Don Atahualpa dice algo que me parece que es genial, que dice: le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, porque el acto de silencio implica una pérdida, o una pérdida que se dio, o una pérdida que se está dando en la medida que el protagonista es el silencio. Dice que no se quede callado quien quiera vivir feliz, ¿no? Me parece genial eso, que no se quede callado quien quiera vivir feliz, ¿no? En ese sentido, y ahora voy a las expresiones de ustedes, es muy importante, y no es que no las tome en cuenta, ahora voy a leer todas, pero algunas me han sugerido por ahí que no vaya interrumpiendo lo que voy diciendo con todas las lecturas, y me pareció bien. Entonces yo voy a terminar más o menos una idea y después voy a retomar con las expresiones de ustedes, pero no es que no las tome, al contrario, me encanta que las escriban, ¿no? Eh, Volviendo, ¿no? Se ve y se escucha perfecto. Oh, cuánto me alegro que no sea el silencio el que no ponga, ¿no? Mal. Entonces, bueno, más allá de los buenos días a todos, a Mercedes, a Inés, bueno, a un montón, a Irene, a Teli, a Celes, bueno, todos los saluditos de rigor, entre ustedes y yo, ya están dados. Pero voy a tomar algunos de los comentarios, por supuesto que no todos. Además de las actuaciones que son magníficas, porque yo creo que el gran desafío para un actor o una actriz también es decir muchas cosas en el medio del silencio, ¿no? Y en eso Tim Robbins es un genio, ¿no? Porque el tipo no habla, pero dice un montón, ¿no? Voy a tomar esto que dice Olga Marzolini, dice: los años pasan, pero el pasado continúa presente en ellos. Bueno, eso es lo que de alguna forma añeja o avinagra los recuerdos, más si son malos, ¿no? Los recuerdos lindos en general nosotros los compartimos a través del lenguaje. Uy, ¿te acordás cuando pasó tal cosa? Uy, ¿te acordás que sucedió tal otra? Cuando hicimos tal viaje, o sea, y mostramos las fotos y hablamos y decimos en tal lugar es así, en tal lugar es así. Entonces, el asunto es que en las broncas familiares, en los resentimientos, la mejor forma de acuñarlo, ¿no? De hacer del sentimiento del dolor un resentimiento, de hacer algo dañino, es silenciarlo, ¿no? Es no hablarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque se va, como les decía, como haciendo un tapón, en donde no hay nada que pueda discutir a la asignación de significado que nosotros le damos, ¿no?
muchas veces no llega ni a ser una asignación de significado, sino que es un dolor crudo, es una bronca pura, ¿no? Entonces van pasando los años en ese sentido y queda como intacto o más dolido. De hecho, que todavía no hemos entrado en esto, eh, no solo dice Olga, dice el tiempo, el silencio marcó y determinó la vida de los protagonistas, sino que uno dice, uy, qué mala suerte, ¿no? Uno dice, uy, qué casualidad. Digo, en este caso está brillantemente escrita la novela para que justo la noche en que él ve a Katie, creo que se llamaba la chica, justo se le cruza un pedófilo, justo lo mata, justo se ensangrenta. Entonces uno dice, qué mala pata. Está bien, es una novela, es una ficción, pero tiene lo brillante de que en esta novela hace que esa casualidad en otros casos, esté vinculado a casi que les diría que la continuidad y la, digamos, perpetuación de la desdicha, ¿no? Es decir, ¿qué es eso? Es como una perpetuación de la desdicha. Es decir, el silencio lo que hace es más desdichado a quien lo sufre y además eh, deja, ¿no?, que ese paréntesis sea como algo que estaba anunciado, que bien lo destaca Olga Marzolini, que todo el acontecimiento, ¿no?, deja incompleto el nombre de Dave, ¿no? Los tres chicos estaban escribiendo, ¿se acuerdan?, en el asfalto, ¿no? Entonces escribe Jean, escribe Jimmy y Dave, y queda interrumpido, ¿no? Queda como la palabra entrecortada. En ese sentido es lo que les decía, de que hay silencio en mi guitarra cuando, cuando canto el Garabí, si lo mejor de mi canto se queda dentro de mí, ¿no? Eso es algo como que, como dice Guaraní, uno se mete en la selva del recuerdo, en la selva del psiquismo, y si se encuentra, ¿no?, con ese silencio, es lo que es como la señal de la más oprobiosa de todas las angustias, ¿no? Pero cuando dice me quedé mudo, me dejó sin palabras, o en las pesadillas, uno quiere hacer así y se ahoga con el silencio, ¿no? Al punto que menos mal que uno se despierta de esa pesadilla, porque está así, ¿no? Lo del grito de Moon quiere decir, gritar algo, y no sale la palabra, ¿no? Bueno, ese día que no sale la palabra, eso, al no salirse, va hacia adentro en una forma muy dolorosa, ¿no? Hay muchísimo escrito sobre el silencio, ¿no? E inevitablemente, ¿no?, eh, está asociado el silencio a la muerte. Cuando uno dice un minuto de silencio, si bien el significado de ahí del silencio es para que haya una vuelta a uno mismo, ese manto de silencio que le damos a la muerte es porque efectivamente también hay en eso no solamente un recogimiento, sino que en algunos una dificultad para encontrar las palabras que acompañen mucho dolor, ¿no? Pero aunque hay muertes y hay muertes, ¿no? Por ahí la muerte de un niño, ¿no?, la muerte de un adolescente hace que sea más espantoso el acto del velorio, ¿no? Y dependiendo de la proximidad del deudo, ese silencio es más significativo, ¿no? Y otros velorios que son medio jocosos, ¿no? Como los de Cortázar, ¿no?
todos los libros, todos los cuentos que tiene sobre el velorio, los cuentas de que van borrachos a los velorios, van con los grupos de amigos, porque no hay dolor ahí, entonces rompen el silencio del velorio, ¿no? Eh, la poesía estaba de la cigarra, que se parece todo lo vivo que pasa por las puertas de la muerte, va con la cabeza baja y un aire blanco durmiente, esto que hace así, con habla de pensamientos sin sonidos, tristemente, cubierto con el silencio que es el manto de la muerte. El silencio es el manto de la muerte. De hecho, en Río Místico hay un momento cuando él tiene que confesar que está en silencio, uno dice, no, no, no lo digas porque te van a matar. Y la única palabra que habla lo condena de nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una palabra que no rompe el silencio, sino que es una palabra en el sentido mentirosa, que no habla de sí. ¿Eh? Eh, Hay muchísimo escrito sobre el silencio, entonces, más cuando ese silencio hace, porque la verdad que es muy brutal, que todo vuelva hacia uno, ¿no? Si hay un momento mágico cuando uno conversa sobre algo que hizo, ¿no? O sobre algo que metió la pata, es que dice, bueno, discúlpame, no me di cuenta, hice tal cosa, hubiera que... Entonces ya se va anudando, se va sujetando a ese discurso algo que nos permite cambiar de significado del hecho, ¿no? Eh, en esa dirección, como les decía, no quiere decir que no haya expresiones de los personajes, no quiere decir que no accedamos al sufrimiento, al contrario, accedemos como al sufrimiento más puro, ¿no? Al sufrimiento ese que está en carne. Por eso fíjense que a su vez, eh, pero en ese sentido es muy bueno, el personaje de Tim Robbins es también un poco infantil, ¿no? Es como chiquito, como desprotegido, ¿no? Dice Norma Reano, cuando se juntan los tres después de años estalla el conflicto porque están los testigos. Sí, que en realidad juntarse los tres, como que no hay una vuelta de los tres, sino que lo que los convoca, ¿no? Hay el que parece que se salvó más, el personaje de Kevin Bacon, ¿cómo es que se llama? Uno es Jimmy, el otro es Dave y Sean, claro. Sean Devine, ese es el que termina siendo policía. En realidad él es el que los va buscando y los va uniendo, ¿no? Los va enlazando, pero un reencuentro de ellos no existe, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, eh, y a mí me parece muy importante, eh, el único que cree que lo puede salvar es este amigo, ¿no? De hecho, él como que sabe todo, ¿no? Conoce todo y sabe perfectamente que el otro le ha estado pasando dinero, o si no lo sabía, lo descubre, porque los actos de violencia no son solo los que vivieron, sino también los que Jimmy reproduce, ¿no? Es decir, Jimmy es el personaje de Sean Penn, ¿no? Que ahora, mañana, a la tarde, vamos a volver sobre las palabras de las mujeres, ¿no? En estos pactos así de intimidad que hay, esos pactos están dados por diferentes tipos de lazos, ¿no? Eh, Dice Marta Marcetti algo que es interesantísimo. Él intenta olvidar, pero la vida es una pesadilla diaria, ¿no? Esto es lo que hace que después termine siendo un criminal. O sea, pasa por ahí, ve un pedófilo y lo revienta hasta que lo mata, ¿no? Que es el que después pone en el baúl, después... y en ese sentido también Carmen dice, otorga impunidad, pero no olvido. Por supuesto que
No hay olvido de esos acontecimientos. No tendría ni por qué haberlos. Lo que pasa es que el silencio además no solamente que no genera olvido, sino que no permite la asignación de un otro significado posible. No se le encuentra la vuelta. No se le descubre a ese acto algo distinto, ¿no? Cuando la gente dice se resignifica, ¿qué quiere decir eso de se resignifica? ¿No? Que es una cosa muy usada por los psicólogos. Es decir, eh, lo que cambia el acontecimiento, no, porque el acontecimiento no hay forma de que cambie, ¿no? ¿Cambia el recuerdo? El recuerdo tampoco cambia en ese sentido, ¿sí? Porque el recuerdo de lo vivido está, y está casi le diría que tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que se vivencia con una intensidad terrible, pero esa intensidad terrible con la que se vivencia tiene que ver con que en la medida en que yo pueda hablar, voy a ir como bordeándolo. Cuando digo que voy a ir bordeándolo, es que voy a ir hablando de eso, ¿no? Y a su vez, como les decía en esto, le voy a dar al resto de la sociedad, por decirlo de alguna forma, a la madre que nos tuvo, a los amigos que nos retuvieron el brazo, a los delincuentes estos que produjeron el acto del rapto. Voy a ir como haciendo, aunque lo comparta con una sola persona, alguien va a recoger eso que por supuesto, y ese es el sentido de la psicoterapia, puede coadyuvar, puede evitar, puede ayudar a que no sea tan intenso el dolor que se transforma directamente en otro acto de violencia, que es lo que él hace, ¿no? De hecho, fíjense que el recuerdo que él tiene, cuando está mirando la televisión, habla de los dinosaurios, habla de lo inevitable, así. Y entonces ese soy yo, como quien no pudo transformarse. Cuando digo que no pudo transformarse, eso que no pudo transformarse es lo que efectivamente lo ata a algo que nos trae ahí con mucha generosidad Olguita Marzolini, que es el río este que rodea Boston, ¿no? Que dice que había sacrificios humanos, ¿no? Por eso el título de la película, que ya íbamos a ir, ¿no? Es místico ese río en el sentido que la lectura local que hacen del río es donde se lavan culpas, ¿no? Eh, donde se lavan, donde se expían los pecados, y efectivamente se los tiraba al río a la gente, ¿no? Algo de eso en folclore, no lo conozco tanto, pero sí lo que dice Olga es muy pertinente, ¿no? En donde efectivamente no tiene la condición del Ganges, donde la gente se purifica, sino es donde se tiran los muertos, ¿no? En el sentido más literal de la palabra, ¿no? En esa dirección, a mí me gustaría volver sobre dos cosas que son importantes, ¿no? ¿Por qué los psicólogos insistimos tanto con que se hable, con que se diga, con lo no dicho? Porque voy a volver al inicio de la clase de hoy, o de la charla de hoy, como quieran llamarla, la exposición de hoy, mucho no sabe bien qué es que en el acto en que yo hablo le doy inicio a algo distinto de lo anterior, ¿no? Vieron que uno puede decir, bueno, es una vida por nacer, un niño por nacer, bueno, nace y es otro acto. Pero a su vez, en la medida que yo tengo el nombre, ya se inaugura algo distinto, ¿no? ¿Qué es lo que se inaugura? Por lo menos algo vinculado al deseo o al trauma también puede ser, o al dolor de las personas que nos anteceden, ¿no? Entonces, no sé, tengo una mamá que dice, yo les puse lindos nombres, a vos Andrés por tal cosa, Ignacio por tal otra. Y bueno, a partir de ahí, algo se frene y algo se inaugure, ¿no?
Entonces, la pregunta sería decir, bueno, ¿y qué es lo que se va a frenar? ¿Y qué es lo que se va a... Lo que se va a frenar no es lo acontecido, sino que se va a frenar siempre el peso de eso tan doloroso que tiene, de lo que produjo ese trauma. ¿Qué puede inaugurarse? Seguramente un descubrimiento, ¿no? Seguramente un descubrimiento. Cuando digo un descubrimiento, en el acto que yo hablo, si no lo hago estereotipadamente, paso a descubrir la relación que hay entre ese acontecimiento, esa emoción y ese pensamiento. Entonces, tengo las posibilidades de no hacer siempre lo mismo, ¿no? Vuelvo a decirles. Es decir, ese descubrimiento es un descubrimiento para mí, ¿no? Es decir, puede que en el acto de la palabra yo diga, bueno, yo no tuve la culpa. Es muy probable. Y por ahí no lo digo yo, sino que lo dice quien recoge mi palabra. Pero vos eras muy chico, ¿no? Puede haber en ese acto alguien que me diga o que yo me dé cuenta que eso no tenía, que yo no hice nada malo. Entonces efectivamente descubro o reinauguro que no tuve la culpa, que no lo hice yo. ¿eh? O puede que en ese acto, y que es lo que estoy diciendo que es lo que nunca sucede, lo que nunca sucede. ¿eh? Por eso hay varios que dijeron, yo no terminé de ver la película, ¿no? Sí. Cuando digo yo no terminé de ver la película, lo que no terminan de ver es que toda esta, pero espantosísima eh, círculo de violencia, donde la víctima vuelve a ser la víctima y ya está muerto, se ve a Celeste, que es la esposa de él, como en un sollozo, ¿no? Donde saluda a su hijito, ella viuda, y el reencuentro, digamos, que fue a través de la palabra, que ya nos vamos a dedicar a escucharla. Y cuando digo escucharla es que les voy a recordar lo que dijeron. Tanto la esposa, les pediría que si lo pueden volver a ver, vean ese pedacito. Lo que le dice la esposa de Jimmy, si vos sos el rey, no se lo voy a decir ahora porque si no nos vamos a adentrar muy inapropiadamente a la clase que viene, o lo que efectivamente dicen, y eso es muy importante, lo que dicen respecto de el acto que se hizo, ¿no? Es decir, una de las esposas lo justifica ampliamente, aunque se haya equivocado, y él dice, yo maté al hombre incorrecto, me adelanté, porque eso también es fruto del silencio. El descubrimiento que les digo es que el lenguaje es pensamiento, es un pensamiento audible, y es más fácil que percibamos nuestros errores en el pensamiento, nuestras atribuciones equívocas de causalidad, cuando por ahí nos escuchamos, ¿no? Le dice, ¿vos te escuchás lo que estás diciendo? ¿Vieron esa pregunta? ¿Te estás escuchando lo que decís? Como diciendo, ¿te estás dando cuenta? ¿no? Es decir, ese es el otro acto de descubrimiento. No solo de lo que siento, sino también de lo que la palabra está diciendo en términos de pensamiento. Entonces, ¿cómo se te va a ocurrir eso? Me parece que estás exagerando. No será mucho, ¿no? Entonces, pero ¿dónde lo descubro? En el acto de haber hablado. En el caso de el silencio también está vinculado a la impulsividad, ¿no? Eh, el, el personaje de Jimmy, o sea, no puede parar de acusar, ¿no? No puede parar de hacer el acto impulsivo de darse por satisfecho con una solución que cierre en sí la venganza, pero no que descubra la verdad. Y el otro, que está además, fíjense que no es una casualidad, está puesto el personaje del crimen y del asesinato en un chico que está en silencio, ¿no? Que es mudo, ¿no? Porque en realidad todo el tiempo es con señas, el que no habla, el que no habla, el que no habla es este chico,
que de entrada le vemos como una desconfianza, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué personaje es este, ¿no? O sea, finalmente con el amiguito van a ser los asesinos de la chica, y uno dice, qué loco el desenlace, ¿no? Que de nuevo, bueno, en una sociedad como la estadounidense, que es una sociedad armada, que es una sociedad que legitima la violencia como modo de resolver los conflictos, que además pone armas en manos de jóvenes, pone armas en manos de niños, pone armas en manos de trogloditas, o sea, es muy difícil, es muy difícil que de ese acto se salga sano y salvo, ¿no? Es decir, ahí también hay otro mensaje muy claro puesto en relación a qué cosa, eh, a la legitimación también de la sociedad sobre ese acto de violencia, ¿no? Esto de la venganza por mano propia, esta desconfianza en la palabra, pero centralmente, ¿eh? Esta invitación casi les diría que permanente a pasar al acto y no a la palabra, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Siempre que nosotros pasamos al acto, o sea, que hacemos alguna barbaridad en términos compulsivos, que no pudimos frenar, ¿eh? que terminó en un golpe, en un crimen, en la violencia, seguramente no estuvo mediado por la palabra. Porque aunque yo esté muy enojado, y lo diga muy enojado, que por ahí es mejor decirlo sin tanto enojo, si ya lo dije, estoy evitándome pasar a un acto de mayor daño, laceración o destrucción. Lo cual no quiere decir que las palabras no tengan la capacidad dual, ¿no? De dañar y de reparar, que eso es casualmente lo que está ausente, ¿no? Es decir, las palabras tienen una gran capacidad, ¿no? Si nosotros creemos que lo que decimos es inocuo, pero por ahí sentarse a conversar, o sea, uno y dice dos cositas y se sana, ¿no? Un malentendido, eh, se acerca a una distancia, ¿no? Eh, eh, se, se, se acercan las personas, ¿no? A mí particularmente, y siempre estoy atento a eso, ver unas películas de ciencia ficción, cuando van a la Luna, Apolo 13, o que tienen un transbordador, o están en Marte, pregunto si todo será silencio, ¿no? Porque eso sí debe ser atroz, estar en un mundo de silencio, ¿eh? Eh, sabiendo que hay otros sonidos, ¿no? O sea, pero no por el acto solo de la palabra, o sea, en este caso lo digo exprofeso en relación al chiquito mudo de la película, ¿no? No por el acto de no escuchar, ¿no? Que eso tiene que ver con una discapacidad, sino con el acto también de no poder expresar, ¿no? Estas películas de que están eh, todo cubierto de silencio, es como una posibilidad atroz, ¿no? De decir, wow, ¿cómo puede ser que algo tan doloroso no produzca algo? Que miren que hay mucha de mitología griega puesta ahí, que es el eco, ¿no? Por lo menos la devolución de mi voz, ¿no? Por lo menos algo de escucharme a mí mismo diciéndolo. En estos aparatajos, en estas situaciones, en pandemia pasa mucho eso, ¿no? Yo estoy hablando, pero sé que me están escuchando. Por eso es tan frustrante cuando empiezan, no escucho, no veo, se descolgó. Uno siente una gran impotencia, una gran frustración, porque si preparé todo, si lo vi antes, si hice la clase, no sé qué, y que no me escuchen, ¿no? De todos modos, no es una cuestión fatídica, esto no vamos a cometer un crimen por eso. Pero sí hay algo entre medio, que es que la palabra está mediada, ¿no? Mediada a través de la tecnología, que por suerte que existe, pero también sabemos que es difícil tener las reacciones, las consecuencias, lo que repercute la palabra en ustedes, ¿no? Por eso siempre son tan bonitos los comentarios. Entonces ahora le ponen saludos a todas y que tengan
un buen almuerzo, ¿eh? Un buen lunes y vamos a continuar mañana martes. Desde ya les voy a escribir acá las películas que siguen, ¿eh? El Gran Torino, Million Dollar Baby, ¿eh? Invictus, ¿eh? Porque nos podemos, como pocas veces, tomar la licencia, ¿no? De ver y disfrutar de una película más por las condiciones que tiene este dictado, ¿no? Para quienes me preguntaban, yo lo que hago es una clase, desdoblarla en pedacitos, que sean accesibles para que lo podamos trabajar eh, hora a hora, ¿no? Porque si no se hace muy difícil estar 2 horas hablando de algo, y esto la verdad es que va bien. Entonces esas 3 películas seguro que las vamos a ver. Quizás más adelante se calmen y podamos compartir algo de Los Puentes de Madison. Ya lo vamos a ver, lo vamos a votar. El que no le gusta, no la quiere ver de nuevo, no la ve. Pero es un gran director, Clint Eastwood, y me parece que van a ver que va bordeando mucho esto que les digo, de lo que a mí me gustaría que seamos capaces de evitar, ¿no? El silencio cuando haya momentos de angustia, el silencio cuando haya momentos de enojo, el silencio como la gran fisura, ¿no? O la gran grieta en desacuerdo, ¿no? Que no digo nada, el otro no dice nada. Mantener una cordialidad fingida y silenciosa es horrible, ¿no? Un desamor silencioso, una mentira en silencio, ¿no? Porque todavía no hemos entrado, pero uno podría decir que al silencio lo pueden acompañar otras cuestiones, ¿no? Un supuesto en silencio, ¿no? La suposición de que él es el asesino, y lo que les decía, siempre el silencio obtura o impide un descubrimiento. Porque aunque yo diga, me parece que fue tal, le doy la posibilidad al otro que se defienda, ¿no? La denuncia, acá la palabra denunciar es muy importante, ¿no? Es decir, enunciar que fue alguien y le da la posibilidad al otro que por lo menos diga que no, pero algo tiene que decir, ¿no? Entonces, siempre les decía que hay que ver con qué va atado el silencio. Va atado a una pena, va atado a una bronca, va atado a un resentimiento, va atado a una pausa, ¿no? Por ahí puede ser una pausa, porque eso también le va a dar diferentes significados al silencio, ¿no? Va atado a un grito, ¿no? Va atado a un ahogo, eso es muy de esta época, ¿no? Va atado al aburrimiento, en ese sentido hay mucho que significar. Acuérdense lo que les decía de Atahualpa Yupanqui, le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Entonces, en otros casos, ese silencio, como les digo, es la falta de aire, de palabra, la bronca, la tristeza. O sea, ¿qué es lo que el silencio, qué lugar, el lugar de qué ocupa el silencio? ¿No? Si nosotros podemos hacer esa reflexión para nosotros mismos, es decir, ¿por qué me cuesta tanto hablar con tal? ¿Por qué me es tan difícil hablar de o la sexualidad o la muerte o en las familias de tal pariente, ¿no? La literatura ha hecho mucho de esto, ¿no? La autora de Harry Potter, que le gusta tanto a los pibes jóvenes, ¿no? Pone de manera magistral en el más malo de todos, que es Voldemort, el innombrable, ¿no? Al que no se puede nombrar. Entonces, bueno, muchas veces también el silencio es un temor, ¿no? Entonces nos preguntemos por ahí, que es muy, muy importante, ¿a qué está atado el silencio? ¿El lugar de qué ocupa el silencio? De la pregunta, de la palabra, de la decepción, del pudor, de la vergüenza. Entonces, si vamos descubriendo eso,
quizás no sea más fácil eh, trabajar con esa dificultad, ¿no? Bueno, se hicieron las 12:10, ya estuvimos una horita, un poco más. Así que por ahora vamos a una hora. Así que estamos transmitiendo. Así que ya les va a dar tiempo para que empiecen a preparar el almuerzo o se lo hayan preparado. ¿Cómo están? ¿Eh? Me imagino que ustedes como yo ya se habrán hecho la idea de que es muy difícil que este año nos veamos en un aula. Es casi imposible. Así que bueno, tendremos que acostumbrarnos un poquito a esta realidad y después veremos cómo sigue. Pero lo más importante es que no lo dejemos en silencio, ¿no? Que ya vamos haciéndonos la idea de que esta realidad, aunque sea dura, aunque sea difícil, aunque no es algo que hayamos deseado, se nos está imponiendo eh, como realidad en sí, ¿no? Así que bueno, nos vamos a ver mañana. Les aconsejo que vean las últimas escenas, donde habla la esposa de Jimmy Marcum. Eh, y bueno, vamos a ir juntos desgranando mañana la última parte de Río Místico. ¿Estamos? Les dejo un abrazo. Eh, y nos vemos en un ratito. Nos vemos. Adiós.